Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio como aplicación del teorema de la altura, que va a ser el dibujo de una raíz cuadrada, ¿vale? Nosotros hemos aprendido a dibujar con regla y compás segmentos que miden la raíz cuadrada de un número, o aplicando las ternas pitagóricas, ¿eh? Pero bueno, ahora lo vamos a calcular. Vamos a dibujar con regla y compás un segmento de una medida determinada, que es la raíz cuadrada de un número, pero utilizando el teorema de la altura, que es completamente diferente. Bien, entonces, vamos a ver, vamos a empezar, voy a ilustrar el ejemplo dibujando la raíz cuadrada de 14. La raíz cuadrada de 14, nosotros, si quisiéramos dibujar un listón de raíz cuadrada de 14 centímetros, pues sería un listón entre 3 centímetros y 4 centímetros, porque 3 al cuadrado son 9 y 4 al cuadrado son 16, ¿vale? Sería 3 con algo. Haciendo el algoritmo de la raíz cuadrada o ayudándonos de la calculadora, pues sabemos que la raíz cuadrada de 14 es 3,741657, infinitos decimales detrás, ¿eh? Nosotros podemos redondear esta cifra aplicando nuestro convenio con unas determinadas cifras significativas, pero que quede claro que la raíz cuadrada de 14 no es un número entero, son infinitos decimales, es un decimal infinito. A la hora de dibujar un segmento exactamente con esta medida, pues entender la dificultad, porque claro, tú dibujarás un segmento además con las reglas que tenemos nosotros ahora, pues dibujarás un segmento de 3,75, ¿vale? Dibujarlo de 3,74 es posible, pero ya de 3,74, 16, 57, 38 no te va a ser nada fácil. ¿Cómo se hace eso exactamente? Pues utilizando la regla y el compás, como hacían los antiguos griegos. Bien, vamos a ver. Raíz de 14. Como 14 no es un número primo, podemos descomponerlo de varias maneras. Podemos descomponer 14 como multiplicación de 1 por 14 o 14 por 1, pero también como 2 por 7 o 7 por 2, ¿no? Entonces yo voy a decidir hacer el 14 como 2 por 7, ¿vale? La raíz cuadrada de 14, por tanto, es la raíz cuadrada de 2 por 7, ¿verdad? Bueno, pues este método muy fácil. Cogemos el 2 y cogemos el 7 y dibujamos un segmento de 2 y al lado uno de 7, es decir, va a quedarnos un segmento grande de 9 centímetros, ¿eh? Vamos a ver, lo pongo por aquí. A ver, empiezo aquí. Estos son 2 centímetros y luego hasta 9, pues ya tendría dibujado el segmento, ¿vale? Este mide 2 y este mide 7. En total, pues lógicamente, en total miden 9, que es 2 más 7. ¿Listo? Bien, ahora de lo que se trata es de encontrar el punto medio exacto de este listón. El punto medio exacto. El punto medio exacto lo calculamos con la mediatriz. Haciendo la mediatriz. ¿Cómo se dibuja la mediatriz? Abrimos el compás a una distancia mayor de la mitad. Como es 9, pues la mitad va a ser 4,5. Hay que abrirlo a una distancia más de la mitad, ¿eh? Lo podemos hacer a ojo perfectamente. Entonces, lo hacemos ahí, lo fijamos y dibujamos el arco desde los dos lados, y eso nos va a definir dos puntos que nosotros, a ver, ¿se ve bien? Que nosotros, si ahora los unimos con una recta, esa es la mediatriz. No necesitamos unirlos con la recta, ¿eh? Solamente estoy interesada en calcular el centro. El centro me va a quedar como por ahí, ¿de acuerdo? No hace falta dibujar la mediatriz. Solamente estaba interesada en encontrar el centro exacto. Bueno, pues ya hemos encontrado el centro exacto y ahora el siguiente paso, muy fácil. Dibujo una media circunferencia. La parte de arriba, voy a dibujar media circunferencia con centro ese punto. Este punto va a ser el centro, que es el centro de estos 9 centímetros, ¿eh? Entonces, yo voy a poner aquí, fijo, a ver si el compás se fija bien, y ahora desde aquí dibujo la media circunferencia. Vale, visto, bien. Media circunferencia. Ahora de lo que se trata es de subir una perpendicular desde donde los listones se unían. Teníamos un segmento de 2 unido a uno de 7. Bueno, pues yo voy a subir la perpendicular hasta donde llega la media esfera.
y ahí voy a dar a un punto. Por ahora nadie se pierde, ¿no? Esto es muy sencillo. Como además estoy usando papel cuadriculado, pues fácil porque es justo la recta, he tenido esa suerte. Este punto lo vamos a llamar P, punto de P, ¿vale? P punto. Bien, nosotros ahora esta distancia, este segmento lo hemos conseguido. Este segmento es el segmento que mide raíz de 14, 3,74 e infinitos decimales detrás. Fijaos, 3, 5, 6, 7, ¿vale? Pero en cambio nosotros no lo hemos hecho a ojo con la regla. Sabemos que este listón exactamente mide raíz de 14. La pregunta ahora es, porque el ejercicio ya está terminado, ya hemos dibujado la raíz cuadrada de 14. La pregunta que nos hacemos ahora, ¿no?, que cabe hacerse es, bueno, ¿y cómo es posible que esto sea raíz de 14? Bueno, pues ahora lo vamos a explicar utilizando el teorema de la altura. Fijaos, este es el listón que nos mide raíz de 14, raíz de 14. Si yo ahora dibujo, desde este punto que yo tengo aquí, yo dibujo el triángulo aquí a los vértices, yo dibujo este triángulo por este lado y por este lado. Este triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Por qué este triángulo de aquí es un triángulo rectángulo? Pues muy fácil, porque sabemos de Tales de Mileto, antiguo matemático de la antigua Grecia, mejor dicho, que nació en el siglo VII a.C., fue contemporáneo de Pitágoras, pero bueno, Pitágoras nació un poco antes de que él se muriera. Por lo visto, igual hasta se conocieron, pero vamos, era mayor Tales. Bueno, pues Tales nos dejó dos cosas. Una, que ya la hemos explicado en otro vídeo, que era cómo dividir segmentos en trozos iguales. Es decir, nos dio la manera de, usando solo regla y compás, pintar todas las fracciones que quisiéramos. Segmentos que midiesen lo que mide una fracción. Es decir, nos dio la forma de poder dibujar con regla y compás todos los números racionales. Bueno, eso Tales, ¿verdad? Que ya lo hemos explicado. Bueno, pues la otra cosa que nos dejó Tales fue que cualquier triángulo inscrito en una circunferencia que tenga a uno de los lados como diámetro, obligatoriamente es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Vosotros acordaos, cuando éramos más pequeños, estudiábamos, yo tenía, por ejemplo, esta figura, aquí tengo A y aquí tengo B, este es el arco de circunferencia, y este ángulo de aquí lo voy a llamar alfa, ¿vale? Bueno, pues si yo cojo aquí un punto dentro de la circunferencia y hago una figura así, es decir, este punto de la circunferencia barre el mismo arco, este ángulo de aquí resulta que está relacionado con este. Este es el doble, el ángulo central es el doble que ese, ¿vale? Si lo pintáis, pintarlo como queráis, más grande o más pequeño, repetimos. Este ángulo de aquí es el doble de este ángulo de aquí, porque los dos inscriben el mismo arco, ¿vale? Este es alfa y este es 2 alfa. Si este es 15, este es 30. Si este es 30, este es 60. Si este es 40, este es 80. ¿Y qué pasa si ese arco es la mitad de la circunferencia? Porque esto se cumple en cualquier punto que traces, ¿vale? Cualquier punto que que defina ese mismo arco, Entonces, un ángulo inscrito en la circunferencia, se llama esto. Bien, pues cuando el ángulo central es de 180, cualquier punto que tú pongas está obligado a tener este ángulo como 90. Cualquier punto, desde cualquier punto. Este ángulo es de 90, ¿vale? Pues esto es lo que nos dejó Tales también, además de la proporcionalidad de Tales. Por lo tanto, como hemos hecho la circunferencia desde aquí, y esto es el diámetro de la circunferencia, estos son 180 grados, por lo tanto eso es 90. Si esto es 90 y hemos levantado una perpendicular a este segmento que mide 2 y que mide 7, es decir, esta es la altura sobre la hipotenusa, ¿no? Esta es la altura sobre la hipotenusa. ¿Y esto de aquí qué es?
Esto de aquí es lo que nosotros llamábamos en el teorema de la altura y de los catetos, acordaos, nosotros llamábamos a la hipotenusa A, B al cateto intermedio y C al cateto pequeño. A la proyección de C sobre la hipotenusa, que es la sombra, imaginaros que el Sol está aquí arriba, bueno, pues esta que es la sombra se llama proyección, es la N y esta otra es la M, ¿vale? Esto de aquí es la M. Bueno, nosotros sabemos, esto de aquí es la altura de ese triángulo. Nosotros sabemos por el teorema de la altura que h al cuadrado es n por m, ¿vale? H al cuadrado es n por m. Nosotros sabemos que n es 2 porque es en este triángulo rectángulo que nos ha salido es la proyección de este cateto. Así es que es la n es 2 y la m lo hemos construido así, es la proyección del otro cateto. Por lo tanto, esto es 7. Claro, esto es 14, ¿no? 14 resulta que es h al cuadrado. H al cuadrado es n por n, por lo tanto, n por m. Por lo tanto, 14 es 2 por 7. Por lo tanto, la hipotenusa, la altura, no la hipotenusa, la altura de este triángulo es h al cuadrado, que es 14. Por lo tanto, h es igual a la raíz de 14. Hemos dibujado raíz de 14. ¿Y cómo lo hemos hecho? Recapitulemos. Hemos buscado dos números que multiplicados den 14, hemos dibujado un segmento de 2 y otro de 7, entre 2 y 7 son 9, hemos buscado el punto medio, hemos hecho media circunferencia, por lo tanto este triángulo, hemos levantado la perpendicular, este triángulo queda rectángulo. Esa es la altura de este triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? ¿Por qué sabemos que este triángulo rectángulo? Porque Tales así nos lo dejó, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si tengo que dibujar la raíz de 13? Bueno, pues la raíz de 13, por ejemplo, como es un número primo, nosotros podríamos hacer 1 por 13. Siempre que el número sea primo, pues podemos hacer 1 por 13. Lo mismo, dibujaríamos un segmento de 1 y 1 de 13, ¿vale? Y ahora dibujaríamos la media circunferencia y levantaríamos la perpendicular, ¿de acuerdo? Siempre podemos hacer 1 y el número primo que nos quede. Así es que hemos visto que se puede dibujar con regla y compás cualquier raíz cuadrada que nos den de un número primo, siempre con el 1, ayudándose del 1 a auxiliar, y si no es el número primo, pues tenemos muchas más opciones, ¿de acuerdo? Es cierto que nosotros también calculamos en su día la raíz cuadrada de 13 aplicando el teorema de Pitágoras, porque como raíz de 13, lo recuerdo que es gratis, como 13 yo lo puedo escribir como 9 más 4, 9 más 4 son 13, y esto es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿verdad? Pues entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, si yo hago aquí un triángulo haciendo uno de los catetos que mida 3 centímetros, ¿no? Y otro de los catetos subo aquí en perpendicular que mida 2 centímetros, obligatoriamente la hipotenusa, que será 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, la raíz de 13. ¿Os acordáis? Luego bajábamos con el compás aquí y decíamos, pues esta distancia es raíz de 13, ¿eh? O sea que también teníamos esta opción de Pitágoras para estas raíces que eran fácilmente, pues fácilmente lo podía descomponer en suma de cuadrados. Y también haciendo el caracol podíamos hacer el caracol. En triángulos rectángulos podíamos hacer cualquier número, aunque no fuese tan fácil, porque cogíamos 1 por 1 y 1, esto es raíz de 2, subíamos aquí 1, esto es raíz de 3, subíamos 1, esto es raíz de 4, que es 2, subíamos 1 en perpendicular, esto es raíz de 5, subimos 1, esto es raíz de 6, en fin, así continuaríamos. ¿Qué quiere raíz de 255? Pues fíjate todo el caracol que te sale, ¿eh? Daríamos vueltas sobre nosotros mismos. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué nos empeñamos nosotros aquí en el siglo XXI en hacer cosas con regla y compás como lo hacían los griegos? Bueno, estos ejercicios de dibujar exactamente distancias con regla y compás nos evocan a los 3 problemas clásicos de la matemática griega, que era justamente construir con regla y compás, solamente con regla y compás, la cuadratura del círculo. Teníamos un círculo con un área y querían construir con regla y compás un cuadrado que tuviese esa misma área. La duplicación del cubo, tenían un cubo con un volumen y querían duplicar solo haciendo con regla y compás las construcciones, querían duplicar el volumen del cubo. Y la trisección del ángulo. La trisección de un ángulo, pues también solamente empleando regla y compás, sin auxiliarse de nada más.
¿Cuál era el problema? Pues que no todos los números son construibles con regla y compás. Nosotros hacer la bisección de un ángulo sí sabemos que es la bisectriz, pero la trisección no se puede hacer con regla y compás de todos los ángulos. De algunos sí, y es muy fácil de hacer porque efectivamente es, fijaos, si yo quiero hacer la trisección de un ángulo de 90 grados, esto es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Pues que fácil, si yo construyo aquí un triángulo, por ejemplo, voy a construir un triángulo equilátero, así y así. Si yo construyo un triángulo equilátero con regla y compás, bien fácil, pues este ángulo es 60. Si este ángulo es 60, este es 30. O sea, la trisección del ángulo de 90 es muy fácil, ya tendría aquí 30. Sobre este lateral yo construyo otro triángulo equilátero y ya tendría, o hago aquí la bisectriz, también se puede hacer, hago la bisectriz y ya tendría 30, 30 y 30. Del ángulo de 90 es muy fácil hacer la trisección, pero no de todos los ángulos. Hay un montón de ángulos que se pueden trisecar con regla y compás y otro montón que no se pueden. Bueno, pues este del dibujo de la raíz cuadrada vale para explicar por qué intentaban hacer la cuadratura del círculo. Para hacer la cuadratura del círculo, ¿nosotros qué tenemos? Pues vamos a ver. Aquí lo pongo, aquí abajo. Nosotros tenemos, imaginaros, un círculo que tiene de área pi por r al cuadrado. Para simplificar las cosas, vamos a hacer que el radio fuese 1. 1 al cuadrado, pues sería pi. Pi centímetros cuadrados. Un círculo que tiene pi centímetros cuadrados. Para hacer un cuadrado con el mismo área, basta con coger un lado del cuadrado raíz de pi. Raíz de pi por raíz de pi, pues tendríamos pi centímetros cuadrados también, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Pues que el pi no es un número que se pueda construir. La raíz cuadrada de pi no se puede calcular aquí, no se puede construir con regla y compás, porque pi es un número especial, es un número trascendente. Y en cambio, pues estos son números algebraicos que sí que nos permiten hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, culturilla general. Teorema de la altura que nos hace pintar raíces cuadradas gracias a lo que nos dejó Tales de Mileto. Muy antiguo.